Hola, ¿cómo están? Ah, ¿Cómo estás, Berto Márquez? muy bien, Jimena Pernas. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Berto, qué gusto verte. Igualmente. Ay, sí, qué padre. Muy Me bien, encanta. puntuales. Bueno, sí, súper puntuales. Apenas son falta un minuto para que sea el momento de la cita, pero pues aquí estamos. Aquí estamos, Ya claro. estoy grabando la sesión para que podamos, de alguna manera, pues recuperarla en el futuro. Así que, pues, si van a hablar mal en contra de alguien, que sepan que ese alguien. Ay, sí. Eres tú. Ay, sí, Ay, no, no, no. Yo ya puse incienso, mira, sí, mi incienso, mi sal mi vela del Himalaya, mi vela, mi sal, mi lámpara. esas son bonitas. ¿Y cambia de color? No, solo es de las de sal del Himalaya. Ajá. Yo tengo una que cambia de color, me la regaló mi Ah, hermano. qué padre. Ya, muy bien, pues son las 8. Esperemos que la gente empiece a conectarse. Los que se vayan a conectar, por supuesto. ¿Cuántos Jimena, alumnos tienes, Berto? ¿perdón? ¿Cuántos alumnos tienes? Pues mira, si los contamos todos son como 7,485. Yo creo que más, Un Berto. poco más, ¿verdad? Sí. Pero pues los que se han podido censar a través de los diferentes, las diferentes plataformas. No, no es cierto, Jimena, no sé. No sé, además no solo mis alumnos van a entrar, sino pues gente. Ok. ¿Tú invitaste gente? Sí. Pues yo Solo tengo, que mis alumnos ya están un poco cansados de escuchar mi mismo sonsonete todo el tiempo. pues puede ser que, sí, ¿verdad? No sé. Ay, mira, aquí puedo pausar el video, pude haber pausado. Lo voy a pausar y cuando empecemos lo activo. Recuérdenme activarlo. A ver, pausa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. A Jimena la conocí hace muchos años en el teatro. Siempre desde el primer día creo que ha estado asociada en el tema de los astros, de las artes. Yo la considero una muy libre pensadora, amante de Foucault y otros filósofos. Ahora se define como una alma medieval, amante de la cultura nórdica también. Me ha enseñado, le he aprendido muchísimas cosas a Jimena. Y ahora, pues, está muy cerca, se ha acercado mucho a los poderes de la tierra y los poderes femeninos y todo esto. Entonces, Jimena Pernas, que además es licenciada en artes, en Historia del arte historia del arte, y y bueno, filosofía. le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poquito más de su pedigrí académico. Y bueno, Jimena, esta es tu plática y por favor, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Pues gracias a ti, Berto. Muchísimas gracias. Con muchísimo cariño y muchísimo gusto estoy aquí contigo y con todos ustedes que están aquí el día de hoy. Pues no voy a empezar a hablar del pedigrí académico, solamente pues contarles un poco que me he desarrollado muy consistentemente en todo el mundo espiritual y en el mundo académico durante toda mi vida. Estoy terminando un doctorado en Sociología de las Religiones y tengo un centro holístico junto con 3 socios, se llama Integra Holística, no sé si alguno de ustedes tal vez lo conozca o lo ha escuchado, en la ciudad de Puebla. Y bueno, tuve la suerte de caer con una mamá que fue parte de los que empezaron a confiar en todo lo que la era de Acuario empezaba a traer. Empezamos con el tema de Reiki, ¿no? Mi mamá tenía mucho miedo porque estas cosas empezaban a abrir y como que algo le llamaba, pero todavía Puebla estaba muy cerrado, todo estaba muy cerrado. Entonces, bueno, yo hoy tengo 34 años
Y en aquel entonces, cuando yo tenía 7 años, mi mamá nos llevó al curso de Reiki, bueno, a mí, por primera vez. Entonces, bueno, pues era la primera persona que traía Reiki a México, no se sabía si esto era bueno o malo, o qué pasaba, ¿no? O sea, ahorita ya la cosa de, pues esto de todo lo espiritual, pues está muy en boga, pero pues en ese entonces no. En ese entonces daba miedo, preocupación y además pues todo el mundo te juzgaba, ¿no? Y si estaba mal y bla, bla, bla. Y entonces a partir de eso yo pues he estado conectada con esto siempre, aprendiendo y enseñando. Actualmente enseño astrología, enseño Wicca y enseño runas, bueno, artes del mundo antiguo en general. Hoy le dije a Berto, cuando Berto me dijo, oye, hagamos esto, hagamos algo, yo le dije que una de las cosas en las que más estoy interesada en hablar es sobre qué es el enfoque holístico que oímos por todos lados, un poco sobre qué es la era de Acuario y un poco sobre por dónde nos podríamos estar descarrilando, ¿ok? Entonces, quiero contarles primero que la Tierra pasa por grandes eras astrológicas que tienen que ver con hacia dónde está apuntando, o sea, hacia qué constelación del zodiaco está apuntando el eje de la Tierra, ¿ok? La Tierra tiene un eje que se mueve haciendo un bamboleíto así y trazando una especie como de cono. Si ustedes se imaginan cómo se mueve la Tierra, su eje traza un cono y este eje está orientado hacia una de las 12 constelaciones del zodiaco. Quiero que se imaginen que la Tierra, a lo largo de su transitar alrededor del Sol, pues tiene una órbita y esta órbita tiene detrás como un escenario, como una escenografía en el teatro. Entonces, lo que tiene la Tierra atrás de su órbita son las 12 constelaciones del zodiaco. Por eso de repente decimos, bueno, pues está la Osa Mayor y la Osa Mayor y Orión y todo, pero esas dos son las constelaciones del zodiaco. Las constelaciones del zodiaco tienen mucho poder, mucho más que cualquier otra, porque la Tierra transita a través de ellas a lo largo del año. Entonces, Hola, papi. son lo que está mediando a nivel, o sea, son lo que media el contacto de la Tierra, el contacto energético de la Tierra con el universo y son lo que media la experiencia de la Tierra, porque siempre está moviéndose contra una de estas 12 constelaciones la Tierra. Entonces, bueno, el gran año o las eras zodiacales tienen que ver con el eje de la Tierra, ¿ok? Y entonces estas grandes eras están marcadas por la experiencia y por el aprendizaje de una de estas constelaciones, independientemente de la constelación por la que estemos pasando en el momento del año, ¿no? Ustedes probablemente saben que cada 30 días cambiamos de constelación, ¿no? Entonces tenemos un mes, o sea, el veintitantos de mes generalmente empieza Escorpión o Sagitario, y entonces cumplen años todas las personas de ese signo, porque el Sol está, desde la perspectiva de la Tierra, pasando por ese signo zodiacal. Y bueno, la cosa aquí es que estamos todavía como acostumbrándonos un poco a pasar de la era de Piscis a la era de Acuario. La era de Piscis estuvo marcada por dos grandes maestros, uno de luz y uno de oscuridad. El maestro de luz que abrió la era de Piscis y que trajo un mensaje que estaba muy relacionado con el signo de Piscis, todos lo conocemos porque es Jesús o Yeshua o el Cristo de Nazaret, entonces todo el mundo lo conoce y es tan famoso porque él abrió la era de Piscis. Sin embargo, la era de Piscis se descarriló un poquito, ¿ok? Porque si bien su mensaje era de amor universal, o sea, de amor que no posee, de esta especie de empatía total que era hacia donde la era de Piscis tenía que, o sea, bueno, el aprendizaje que se nos planteaba por delante, pues este aprendizaje fue encerrado por la institucionalidad y bueno, ya sabemos todos lo que nos trajo la era de Piscis, ¿no? Eso yo no se los tengo que contar. Pero entonces el signo de Piscis es el signo de la disolución, es el signo que empieza a pensar que no necesitamos límites, que no necesitamos tú y yo, que el amor es algo que fluye en general y que tampoco tenemos y que tampoco necesitamos como la división de arriba y abajo, ¿no? Que todo está fluyendo junto todo el tiempo. Esto nos sonaría más a lo que estamos viviendo ahorita, pero no, en realidad esa era la historia, o sea, esa era la teoría de la era de Piscis.
Pero como les digo, bueno, la institucionalidad, el patriarcado, bla, 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 esto se encerró, no se logró como tal, el aprendizaje fue un aprendizaje negativo. ¿A qué me refiero con un aprendizaje negativo? Esto es como cuando en una tesis tú tienes al final una hipótesis negativa, ¿no? Yo voy a hacer una tesis planteando que toda la gente zurda es chistosa. Y al final hago mi investigación y resulta que no. Y entonces al final, pues sí tengo un aprendizaje y sí tengo una cierta, o sea, sabiduría, pero es en negativo, ¿no? O sea, mi hipótesis no se cumplió. Y bueno, así, lo de la era de Piscis. De tal suerte que llega un maestro al final de la era de Piscis, cuando tiene que cerrarla, a reflejarnos a todo el mundo, así como en un espejo, las consecuencias, los resultados de los planteamientos de los últimos 2000 años, como se estaban viendo en ese momento. Y el resultado fue que el mundo se horrorizó porque parecía entonces que habíamos llegado a un punto monstruoso. Este hombre, ¿quién es? ¿Alguien tiene idea de quién fue el maestro que cerró en la oscuridad la era de Piscis? Samael. No. Un hombre, una persona, así Jesús vino, era un hombre que vivió. ¿Quién cerró en oscuridad la era de Piscis? Cecilia, como que creo que quieres hablar, pero está... Sí, no sé, ¿Nostradamus? No. Ay, En el siglo entonces, XX. En el siglo XX. sí. Ok. Yogi Bayan. No, un maestro en oscuridad. Esto está bien interesante porque nadie de nosotros puede, o sea, nosotros todavía no nos aproximamos a este hombre como si fuera un maestro. Sí, Hortensia, Hitler, fue exactamente Hitler. Hitler fue el maestro de oscuridad que vino a decirnos a todos, esto es el resultado de los planteamientos de los últimos 2000 años, que prefiramos a las máquinas, la industria por encima de los seres humanos, que sigamos las reglas sin conciencia. Entonces él decía, o sea, este tema de yo te digo que mates y matas, esto es el resultado de lo que hemos estado planteando todo este tema. El ser humano como una máquina de producción, bla, 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 bla. Entonces, la era de Piscis en realidad se vio exacerbada por el planteamiento de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que tal vez este planteamiento es súper revolucionario, súper duro, pero quiero que lo saboreen para ver si les suena de algo, ¿no? O sea, estábamos llegando a niveles de posibilidad de destrucción y de dominación a través del cerebro, de la mente racional de toda la vida, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense de esas mujeres en los 50, por ejemplo, también estos planteamientos todo es perfecto mientras tenga una lavadora y mientras tenga una licuadora. Acuérdense de esta vida tan cuadrada que existía. Acuérdense de toda la devastación ecológica. Pareció que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo hizo, nos dimos cuenta de algo y nos detuvimos de repente. No existían los derechos humanos antes de la Segunda Guerra Mundial. No existía la legislación de la guerra o estas cosas antes de la Segunda Guerra Mundial. Okay, la Segunda Guerra Mundial vino a ponernos un hasta aquí de hacia dónde estábamos yendo. Fue lo que nos puso un espejo de a dónde nuestros principios nos estaban llevando. Y bueno, a partir de esto la humanidad dio un giro. En los 60 empieza a hacerse el giro de era astrológica. Empezamos a ir poco a poco, empezamos a cambiar hacia la constelación de Acuario, pero este es un proceso, ¿ok? Entonces, quiero que se lo imaginen como el proceso de las esclusas que abren y cierran las compuertas del canal de Panamá, ¿no? O sea, se abre la compuerta, entra el barquito, se tiene que equilibrar el agua dentro, y una vez que estén en equilibrio, se abre la compuerta y entonces el barco puede salir del otro lado. No se podía meter la energía de la era de Acuario así de golpe, pum, por aquí entra Piscis, por acá está el Acuario, pum, bye. Y no, eso no era así. Entonces tuvo que haber un cambio una transición larga desde los 60 hasta el 2017, en donde se cerró la última cortina de la era de Acuario. A partir de donde estamos viviendo ya absolutamente en la nueva era. Entonces, ¿esto qué significó? Pues empezamos
a través del shock de la Segunda Guerra Mundial, a abrirnos a otras posibilidades de vida. Y entonces la era de Acuario empezó a manifestarse, aunque en baja vibración, porque siempre que empezamos a hacer algo, lo empezamos a hacer mal. Nadie es un virtuoso del piano los primeros 2 días que empieza a hacerlo. Nadie hace yoga espectacular el primer día que empieza a hacerlo. Empezamos bajito, empezamos tontitos, empezamos torpecitos, y a partir de ahí empezamos a mejorar en lo que estamos haciendo. Entonces empezó el movimiento hippie, que pues no nos llevó a ningún lado tal vez, pero sí nos estaba diciendo, pues mira, aquí hay otra posibilidad de vivir. Y entonces empezaron también a haber movimientos como el Ashram de Osho en los 80s, o sea, empezaron a ver todos estos movimientos que estaban trayendo la dimensión de lo espiritual, porque esta dimensión de lo espiritual es una de las cosas que está marcando la era de Acuario. También empezamos a poder diversificarnos más, a decir, oye, yo no quiero ser lo que mis papás plantearon, yo quiero ir para otro lado, quiero explorar mi individualidad, porque ese es otro de los grandes temas de la era de Acuario, la autenticidad, la individualidad. Las mujeres empezamos a decir, oigan, la liberación femenina tiene que ver con más cosas que solo tener derecho al voto. Y entonces empezamos a querer votar, a querer liberar otras partes de nosotras, hasta que así fuimos llegando a este punto donde la astrología ya es súper común, el tarot, la numerología, el yoga, la espiritualidad. Y ya estamos viviendo esto, ya lo estamos vibrando todo el mundo, ¿no? O sea, ya nadie te dice que estás loco por ir a clase de yoga, ¿no? O sea, ya es súper común, ya se está, ¿cómo se llama? Comercializando a un nivel en el que se está carente de filosofía, ¿no? O ya encuentras cuarzos y simbolitos así de estos como el Om o estos en Bershka, ¿no? O sea, te los venden así como cualquier cosa. Y ya todo el mundo los trae sin siquiera saber qué significan. Hubo una gran transición desde los 60 hasta esto, gran transición. Entonces, toda esta transición hacia la luz, hacia la búsqueda de la luz, se hizo posible gracias al movimiento de oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empezamos a tender a ver estas partes que nos iban a plantear mejores formas de vida. Y entonces creamos la ONU, creamos los derechos humanos, empezamos a legislar estas cosas. Uno de los países pioneros en reflejarnos qué iba a ser la era de Acuario fue uno de los países que está regido por el signo Acuario, que es Suecia. No sé si ustedes estén familiarizados con Suecia, porque es un país en el que nadie piensa. No es Suiza, hay una diferencia entre Suiza y Suecia. Suecia es uno de los países nórdicos que están por encima de Alemania. Y Suecia, por ejemplo, es un país muy famoso porque tiene una organización social totalmente comunitaria, pero que permite la individualidad hacia niveles impresionantes, ¿no? Entonces, Suecia, con su educación pública de primera calidad, con su sistema de salud pública que no requiere un sistema privado, etcétera, etcétera, pues nos están como poniendo la pauta. Pero bueno, y entonces empieza a surgir toda la industria del holístico, porque hoy esto también es una industria, o sea, vemos personas que nos dedicamos a esto como en la vida cotidiana, y lo que muchos de nosotros estamos observando es que en esta tendencia espiritual, pues podríamos descarrilarnos de la misma forma que la era de Piscis se descarriló, ¿ok? Entonces voy a empezar a poner conceptos sobre la mesa. Todos queremos una vida holística, una educación holística, un sistema holístico. ¿Y qué es lo holístico? ¿Ok? Pues holístico, o sea, viene del griego holon, que significa lo uno, que es todo. O sea, el uno todo, el todo uno, algo así. ¿Ok? O sea, es la unidad de todo. Es la totalidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que parece que pasó, o lo que se siente que pasó, es que en algún momento dejamos dimensiones del ser humano fuera de nosotros. Entonces, estábamos operando como a medias, y los resultados que estábamos teniendo, o sea, lo que nos llevó a procesos como la Segunda Guerra Mundial, fue el estar operando partidos solo desde la razón, pero sin integrar la emoción, sin integrar la parte espiritual. Y entonces la parte holística, o sea, las filosofías holísticas buscan como integrar todas estas partes del ser, ¿no? O sea, cuerpo, emoción, mente y espíritu.
A este respecto, la parte espiritual es la parte no tangible, la parte que no está manifestada tangiblemente en la tierra. A eso se refiere en realidad. Entonces, muchos de nosotros estamos viendo que actualmente en esta tendencia holística, en realidad no estamos siendo holísticos. Estamos operando a medias, estamos operando superficialmente sin cumplir lo que muchos consideramos como el contrato para venir a la Tierra, que es el lograr la integración de todas estas partes desde el cuerpo, desde la emoción y logrando una integración de la luz y la sombra o de la luz y la oscuridad. Entonces, hay un movimiento dominante hacia la luz, hay un movimiento dominante hacia lo espiritual que no tiene raíces, no tiene arraigo, ¿ok? Entonces, no sé si a ustedes les pasa que entonces queremos ser perfectos, queremos separarnos del cuerpo, queremos separarnos de la tierra, queremos regirnos por temas absolutamente esotéricos, bueno, por temas más bien absolutamente espirituales, y entonces negamos las partes en nosotros que no son tan lindas, las partes en nosotros que son egoístas, las partes que tienen que ver con el cuerpo, las partes que tienen que ver con la emoción, y entonces estamos en una constante como huida, ¿no? Como suéltalo, déjalo ir hacia la luz, no te enganches, y entonces estamos o sea, en una constante ida hacia arriba, ida hacia arriba, ida hacia arriba, que luego da unos golpazos muy fuertes, porque es como un árbol que crece sin raíces. Entonces, imagínate que eres una secuoya, un árbol gigante que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, pero no tiene raíces, no tiene nada que lo ancle, y entonces se cae, se desploma. Y esto nos pasa mucho, y eso le ha pasado además a grandes personalidades de toda esta corriente. ¿Hortensia? Ay, perdón. Perdón, no me fijé que tenía abierto el micrófono. Gracias. Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí, no sé si quieren comentar algo, o alguien quiere opinar, o no están de acuerdo conmigo, o si están de acuerdo conmigo. Súper, ok. ¿Berto? Sí. No, mejor me escribo mi pregunta y al final te la digo para no descarrilar tu tren de pensamiento. No, venga, de una vez. Entiendo que entonces que es un ciclo, que estamos yendo hacia la luz, entonces eventualmente se regresará a la oscuridad. En la medida en la que no le integremos día a día, podríamos de nuevo caer en eso, efectivamente, si no empezamos a entender que el proceso de integración de luz y sombra podría no tener que llegar a esos niveles y podríamos empezar a hacerlo cotidianamente. ¿Sí? Entonces, este proceso espiritual, reitero, está dejando de lado el cuerpo, está dejando de lado la oscuridad, y por sombra no me refiero a las misas negras. Me refiero a lo que Carl Jung se dedicó a estudiar toda su vida, que es lo no conocido en nosotros, lo que no hemos hecho consciente, ¿ok? Entonces nosotros somos una especie como de iceberg. Nuestro ego, el famoso ego al que le hacemos así el feo tanto, es la parte que podemos reconocer de nosotros, pero es como el personaje para venir aquí. Necesitamos este contenedor en el que sostenga la experiencia humana, ¿no? O sea, es como cuando tú vas a jugar un jueguito en la computadora y te dicen, crea su personaje, pues porque necesitas un personaje para jugar, y cómo se llama, y qué pelo tiene, y así, ¿no? Aunque tú sabes que tú eres mucho más que este personaje que está jugando el videojuego. Y la parte de sombra es precisamente la parte del iceberg que está debajo del agua, la que no vemos. En la sombra no solo hay cosas negativas, en la sombra hay cosas positivas también. En la sombra hay cosas positivas como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Yo conozco era la abuela de un novio mío que había vivido la Segunda Guerra Mundial y que se había vuelto alguien muy dura y muy dura, ¿no? Pues de niña vivió la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Y
y ella tenía en sombra toda su parte dulce, toda su parte ligera, toda su parte amorosa, porque no la podía ver por alguna, o sea, porque ella necesitó construirse de una forma que le dijera, tú eres dura, tú eres fuerte, tú vas a sobrevivir porque eres, por esta fuerza y esta dureza que tienes. Y entonces, después de esto, pues ella nunca se atrevió a pasar por procesos que rompieran este contenedor, ¿no? O sea, que rompieran a esta persona y esta ser que yo me dije que era, porque implica tocar dolor, porque implica dudar de lo que yo me dije que era, para entonces decir, bueno, tuve que ser alguien muy dura porque yo viví en medio de la guerra y mataron a mi mamá, pero resulta que también tengo estas otras partes. Entonces, el proceso de integración de este hombre es un proceso doloroso porque tiene que ver con expandir nuestros límites, que tiene que ver con expandir lo que nos hemos dicho de nosotros. Entonces, en este sentido, pues es doloroso y no es agradable, no es ameno. Pero es un proceso, es el único proceso que a la larga nos da estabilidad, nos da cimientos y nos permite anclar toda la otra parte. O sea, cuando nos permite anclar todo el crecimiento espiritual y de luz que podamos hacer con respecto a entender las partes de mí que me han construido como soy. Y así entonces la espiritualidad deja de ser una evasión que me impide tocar mi dolor, que me impide tocar mi experiencia humana, mi experiencia de cuerpo, mi experiencia cotidiana. Berto dice que tenemos 9 minutos. ¿Qué hacemos? Está silenciado. Seguimos y con la misma liga tengo entendido que podemos regresar todos y terminamos a las 9. Ok, perfecto. Bueno, y entonces este proceso de integración de sombra es un proceso poco popular porque nos hace, pues, ver nuestras partes no agradables y nos hace ver en qué medida nosotros somos los que están construyendo una realidad determinada con características como, no sé, manipulación, chantaje, etcétera, etcétera. Entonces me obligo a ver esto. Cuando lo veo también sucede algo. Me adueño de esto y aprendo a decir, bueno, lo uso con conciencia o sin conciencia. O sea, es un proceso de empoderación, de empoderamiento, ¿ok? A través de este proceso también entendemos nuestros miedos, ¿no? O sea, ¿por qué algo me causa tanto temor? ¿Por qué algo me causa tanto rechazo? Es una forma en la que vamos a aprender a, pues voy a decir, controlar un poco mejor nuestras circunstancias, porque quiero que se imaginen, esto no es que sea así, o sea, es una representación como, o sea, solamente es un ejemplo. Quiero que se imaginen que todas las partes que no estamos reconociendo de nosotros están flotando como piezas de rompecabezas en nuestra aura. Y como no las reconocemos, entonces para que las podamos ver, tienen que engancharse de cosas de afuera, ¿no? Entonces, o sea, escojo un novio que se engancha con una de estas piezas, escojo un jefe que se engancha con una de estas piezas, hasta que yo puedo reconocer qué parte de eso tiene que ver conmigo y lo integro, para entonces completarme, para irme precisamente haciendo más holístico, o sea, para irme completando, para ir siendo más yo. Y en la medida que soy más yo, tengo menos piezas volando que me pueden como complicar la vida. No sé si me doy a entender con esta metáfora. Y entonces el 2020 es un año que es muy interesante a este respecto, porque el 2020 comienza con una tremenda conjunción de Plutón y Saturno el 12 de enero en el signo de Capricornio. ¿Ok? Entonces, los astrólogos sabíamos, y hemos sabido por muchos años, que este año iba a ser un año durísimo. No sabíamos de qué se trataba, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mis alumnos a todos les dije, empiecen a ahorrar. Se los dije en julio del año pasado porque el próximo año va a estar cañón. Yo pensaba que era una guerra. Ciencia cierta, yo les digo, yo pensaba que íbamos a tener guerra de armas, ¿no? Pero bueno, y parecía que la cosa se iba calentando políticamente hacia allá, ¿no? O sea, lo último que supimos antes de la pandemia fue la marcha del 8, la marcha de las mujeres del 8, y luego las mujeres que no fueron a trabajar el lunes, y la cosa política estaba poniendo súper dura, y de repente, ¡pum!, coronavirus. Entonces dijimos, era esto, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? El signo de Capricornio es el signo de las estructuras, es lo que representa
a nivel territorial, por un lado, la estructura que nos sostiene a todos y que la necesitamos, pero por otro lado simboliza también como la armadura oxidada que ya no te sirve. Esto es en baja vibración, ¿no? En disfunción. Y entonces, en el signo de Capricornio se unieron Saturno, que es el planeta de las estructuras, es como el papá de Capricornio, y es el planeta del tiempo también, el que rige las condiciones de la tercera dimensión. Y se unió, o sea, se unió con Plutón, que es, no sé si alguien conoce en la mitología griega a Hades, es el planeta de la muerte, o sea, el planeta del inframundo, de la transmutación, de la transformación, de la destrucción. Entonces, imagínense al del tiempo y las condiciones de la tercera dimensión y al de la destrucción en el signo de la estructura, o sea, lo que está pasando es una destrucción masiva de estructuras, para que pudiéramos empezar a tomar las nuevas posibilidades. Entonces, fíjense qué estructuras están cayendo. Por ejemplo, la educación. Una estructura abigarrada, oxidada, ya hipertrofiada, y los niños tienen que estar renunciando a ir a la escuela, ¿no? Para que empecemos a pensar que las cosas pueden ser diferentes. La última vez que esta conjunción sucedió fue cuando Colón llegó a América. Y esto se los cuento para que vean que el cambio de percepción, de concepción del mundo, a partir de ese momento ya nunca fue la misma. Entonces nos estamos enfrentando a un proceso en el cual nuestra concepción del mundo, va a cambiar. O sea, nunca la humanidad se va a representar la realidad de la misma forma. Así como la gente pensaba que la Tierra era plana y que nada más habían ellos y ya está, o sea, me refiero, al menos los europeos, etcétera, así, y que después todo cambió y ahora resulta que somos una globalidad y que entonces hay este otro continente y eso cambió la experiencia humana en general. Asimismo, este proceso está cambiando el proceso humano, ¿ok? Pero este proceso humano nos está pidiendo dejar de vivir en una estructura que solamente quiere ver las cosas que son funcionales a la afuera. Nos está pidiendo desechar creencias pues de los abuelitos prácticamente. Nos está queriendo decir, eso que eran las buenas costumbres, eso que nos trajo hasta aquí, no nos va a llevar hasta allá. Y no le podemos aplicar a la nueva era los viejos conceptos. Y uno de estos viejos conceptos tiene que ver con esta tendencia a la evasión por ver lo bonito, lo bueno, lo que me hace sentir pues cierto placer o cierto cobijo, ¿ok? Entonces, Capricornio siendo el signo que representa la figura del padre, este padre que puede ser el que sustenta, es decir, el que da estructura, o el padre que castiga, el padre que limita, nos pide de nuevo hacer un viaje hacia lo que está profundo, hacia lo que está abajo, hacia el niño interior, hacia la sombra, para poder anclar esta energía, porque esta energía de la estructura y del deber ser, sin la energía de lo que sí es, pues se cae. Y entonces esto es lo que le está faltando al movimiento holístico, ¿no? O sea, estamos buscando lo que debería de ser, estamos buscando la perfección, estamos buscando lo etéreo y estamos dejando de ver lo que sí es, lo que sí siento, y entonces empiezan a generar guerras internas muy profundas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una frase de Eckhart Tolle que traje para la charla de hoy. Antes de cortar, quiero dejarles esta frase y tal vez después ya cortamos para reintegrarnos. Ojalá supiera dónde la guardé en mi celular. Un segundito, por favor. Descargas. Facebook. Yo creo que no. Yo creo que cortamos y la busco y ahorita se las traigo de regreso. O no, esperen, sí, ya sé a quién se la mandé. Un segundito. Mientras tanto, quiero que sepan que es la primera vez que hago este movimiento, entonces, si no lo logro, quiero que sepan que las quiero mucho. Dice, no busques la paz, no busques ningún otro estado que en el que estás ahora. De lo contrario, establecerás un conflicto interno y una resistencia inconsciente.
Perdónate por no estar en paz. En el momento en que aceptas completamente tu falta de paz, esta se transmuta en paz. Cualquier cosa que aceptes completamente te llevará allí, te llevará a la paz. Es el milagro de la rendición. Y bueno, cortamos y volvemos. Sí. Suerte, Berto. Gracias. Supongo que voy a intentar la misma liga inicialmente. Si no, pues a ver qué pasa. ¿Qué hacemos? Salimos. Sí, pues vamos. A ver. O espera que nos corte, más bien dicho. No sé. Anoten sus preguntas. Con toda confianza, por favor, háganselas a Jimena. Todas las Si preguntas. no, puedes mandarnos la nueva liga en cuanto cierres y vuelvas a abrir. Si genero un nuevo evento, Si es sin password, creo que te da la misma liga, pero si no podemos entrar con la misma, ahí mismo te